La Pasión de Cristo, según la beata Ana Catalina Emmerich. Jesús se retira al desierto. Antes del sábado, Jesús, acompañado por Lázaro, se puso en camino hacia el desierto. Le dijo que volvería después de 40 días. Pernoctaron en una posada propiedad de Lázaro, y al día siguiente Jesús prosiguió descalzo y solo en dirección a Jericó. A 1 hora de la ciudad, subió a la montaña y entró en una amplia gruta. Aquí dio comienzo su ayuno. Vi a Jesús de rodillas en la gruta mientras rezaba, con los brazos abiertos a su Padre Celestial, pidiéndole fuerza y apoyo para las dificultades y sufrimientos que tenía que afrontar. Vi todas las penas de Jesús hasta su muerte, y vi que recibía consuelo y fuerza para cada una de ellas. En esta cueva, Jesús ofreció al Padre su ayuno, sus mortificaciones, el trabajo que tenía que afrontar, los dolores que lo esperaban. Lo vi sudar sangre durante la oración. Todos los pecados del mundo desde la caída del primer hombre pasaban delante de sus ojos. Veía todo lo que tendría que sufrir, lo que se ganaría y lo que se perdería. Junto a él vi a los ángeles. Estuve con Jesús en la gruta. Era muy amplia. En la cueva había una abertura a través de la cual entraba un viento gélido. Cuando llegué cerca de Jesús, vi que yacía con la cara vuelta a tierra. Me quedé largo tiempo junto a él y vi sus pies rojos y heridos por las piedras del camino. En efecto, había atravesado el desierto descalzo. Unas veces se alzaba, otras rezaba con el rostro a tierra. De repente se oyó una especie de ruido proveniente del cielo. Se derramó una gran luz en la gruta y después vi llegar una fila de ángeles. Vi a los ángeles inclinarse delante de Jesús, honrarlo y preguntarle si podían mostrarle su misión. Le preguntaron también si su voluntad era todavía la de sufrir como hombre entre los hombres. Esta había sido su voluntad cuando dejó al Padre Celestial, bajó a la tierra y se encarnó en el cuerpo de la Virgen. Jesús aceptó una vez más sus sufrimientos, y los ángeles erigieron delante de él una cruz. Junto a la cruz, los ángeles mostraron a Jesús todos los instrumentos de la tortura, flagelos, corona de espinas, clavos y los vestidos que le pondrían después para reírse de él. Vi también recipientes con vinagre y hiel, además de ungüentos y mirra, que probablemente se referían a la sepultura. Los ángeles mostraron todo esto a Jesús con indecible respeto y actitud solemne, y cuando hubieron mostrado todo, vi a Jesús llorar junto a los ángeles. Después los ángeles se retiraron. Tentaciones de Jesús en el desierto. Vi al Señor en la gruta mientras rezaba de rodillas, y vi un hombre viejo y débil subir por la montaña. Le costaba mucho y me daba lástima. El hombre se acercó a la cueva y, llegado a la entrada, comenzó a gemir y se desvaneció. Me quedé desconcertada al ver que Jesús no lo ayudaba, aún más, ni siquiera lo miraba. El viejo se levantó solo y dijo a Jesús que era un esenio del Monte Carmelo. Había oído hablar de él y lo había seguido para morir cerca de él. Le pedía que le permitiera sentarse a su lado durante un rato y hablarle de cosas santas. Sabía bien qué significa ayunar y orar, pero si 2 están juntos en el nombre de Dios, la devoción es mayor. Pero Jesús dijo únicamente: «Vete, Satanás, no es el momento». Entonces me di cuenta de que el viejo era Satanás, que desapareció sonriendo maliciosamente. Los 40 días en el desierto son un número misterioso que se refiere a los 40 años de los israelitas en el desierto.
Cada día Jesús reza de modo distinto, por fines diversos. Cada día adquiere nuevas gracias y no vuelve nunca a la oración precedente. Sin este trabajo suyo, nuestra capacidad de resistencia a las tentaciones no podrá nunca ser adecuada. Hoy he visto a Jesús tentado. Comienza a tener mucha hambre y sobre todo mucha sed. He visto alguna vez a los ángeles reconfortarlo, pero no lo he visto nunca comer ni beber. Está más delgado y muy pálido. Por la tarde vi a Satanás bajo la forma de un hombre alto y robusto subir al monte. Observé además que antes de subir había cogido 2 piedras que tenían la dimensión de pequeños panes, pero eran afiladas. Mientras subía, Satanás daba a las piedras la forma de panes. Cuando se acercó a Jesús, tenía una expresión malvada. En cada mano tenía una piedra, y dijo a Jesús: «Tienes razón en no querer comer de los frutos, solo estimulan el apetito. Pero si eres el Hijo amado de Dios, sobre el que descendió el Espíritu durante el bautismo, mira, he hecho de tal forma que estas 2 piedras parezcan panes. Transfórmalas tú en panes de verdad». Jesús no miró a Satanás, pero oí que decía: «No solo de pan vive el hombre». Entonces Satanás se puso furioso, alargó sus garras hacia Jesús, y me eché a reír porque debió dar marcha atrás llevando consigo sus piedras. Tentaciones de Jesús en el desierto. Al día siguiente, por la tarde, vi a Satanás acercarse a Jesús con el aspecto de un poderoso ángel. Estaba vestido como un guerrero, lo mismo que veo a San Miguel cuando se me aparece. Pero a pesar de tanto esplendor, había siempre sobre su rostro algo de oscuro y cruel. Se presentó a Jesús y dijo: «Quiero mostrarte quién soy y qué puedo hacer, y cómo los ángeles me tienen en gran honor. Mira Jerusalén, mira el templo. Quiero llevarte al punto más alto. Cuando estés allí, muestra lo que sabes hacer y veremos si los ángeles te ayudan a descender». Jesús no le respondió, y Satanás lo agarró por la espalda y lo llevó a través del aire volando bajo hacia Jerusalén, y lo dejó en el pináculo más alto de una torre, una de las 4 que había en los ángulos del templo. Satanás puso a Jesús, que no dijo nada, en el punto más alto de la torre. Voló a tierra y dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Entonces Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Entonces Satanás, enfurecido, lo cogió de nuevo por la espalda y voló con él sobre el desierto hasta Jericó. Llevó a Jesús al mismo monte en el que había comenzado el ayuno, a 7 horas de Jerusalén, y lo colocó en el punto más alto del monte, sobre una roca inaccesible, mucho más alto que la gruta. Satanás dijo a Jesús: «Mira todas estas bellas regiones, estos pueblos poderosos y también la pequeña Judea. Te daré todos estos reinos si te pones de rodillas a mis pies y me adoras». Pero Jesús le respondió únicamente: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Apártate, Satanás». Entonces vi a Satanás lanzarse desde la roca con un rostro terriblemente malvado y furioso, y después desaparecer, como si la tierra se lo hubiese tragado. Inmediatamente después vi una fila de ángeles acercarse a Jesús e inclinarse delante de él. Lo llevaron delicadamente en sus brazos a la cueva donde había comenzado su ayuno, y prepararon una mesa con un gran cáliz encima, pequeños vasos y un plato con rebanadas de pan. Vi a Jesús verter el vino del cáliz en los vasos, mojar el pan y ofrecérselo a los ángeles. Con este gesto la imagen desapareció. Después Jesús dejó la gruta y se dirigió hacia el Jordán.
Como nos cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14, después de este tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Jesús en Jerusalén. Últimas semanas antes de Pascua. Esta tarde el Señor fue desde Betania al templo. Su madre lo acompañó una parte del camino, y él la preparó para su pasión, diciéndole que se acercaba el tiempo en que se cumpliría la profecía de Simeón: una espada te atravesará el corazón. Él sería traicionado sin piedad, sería arrestado, golpeado y ajusticiado como un malhechor. Y ella asistiría a todo esto. Jesús habló largamente con su madre, y ella no lograba explicárselo. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta mañana temprano, Jesús ha encargado a 2 discípulos que fueran a Jerusalén, sin pasar por el camino habitual, sino por un caminillo secundario que atraviesa campos y huertos cercados. Debían preparar el recorrido y abrir los senderos obstruidos. Cerca del pueblo de Betfagé, por el que cruzaba el sendero, verían una asna pastar con su pollino. Atarían el asna a la valla y si alguien les pedía explicaciones, debían decir que el Señor lo quería así. Ellos debían preparar el camino hasta el templo y después volver a él. He visto entonces a estos 2 jóvenes salir, abrir las vallas y quitar del camino todos los obstáculos. La casa cerca de la cual estaban pastando los 2 asnos era una gran posada que tenía delante un patio y una fuente. Los asnos pertenecían a personas que los dejaron allí mientras iban al templo de Jerusalén. Los discípulos ataron el asna y el pollino quedó libre. Y como los discípulos preguntaron a Jesús cómo había elegido el camino secundario, él respondió que lo hizo para evitar riesgos inútiles. Era necesario ser previsores, pensar en todo con tiempo y no dejar nada al azar. Por este motivo, había mandado atar el asna anteriormente. Los 2 discípulos, mientras tanto, desataron el asna y, rodeados de muchas personas, esperaban a que el Señor se acercase con sus acompañantes. Jesús entonces preparó el cortejo. A los apóstoles les dijo que a partir de aquel momento y después de su partida de este mundo, tendrían que dirigir a toda la comunidad, y los puso de 2 en 2 delante de él. Pedro era el primero, e inmediatamente detrás de él estaban los que después difundirían mayormente el Evangelio. Los últimos antes de Jesús eran Juan y Santiago el menor. Cuando los 2 discípulos vieron acercarse el cortejo, fueron al encuentro de Jesús con los 2 animales. Los discípulos pusieron sobre el asna los mantos y capas que habían cogido de la casa de Lázaro, cubriendo al animal de modo que solo quedaban visibles la cabeza y la cola. Jesús se puso un vestido de fiesta que un discípulo había llevado consigo, hecho de lana blanca con un amplio cinturón. Después, los 2 discípulos ayudaron a Jesús a montar en el asna. El pollino quedó libre y trotó siempre detrás de la madre. Los apóstoles y los discípulos portaban ramos de palma cogidos en el huerto que acababan de atravesar. Cuando el cortejo estuvo ordenado, todos se movieron cantando. La Virgen María, que de costumbre se mantenía aparte, era la primera detrás de Jesús. En Jerusalén, mientras tanto, los mercaderes y las personas a las que los discípulos habían dicho que tenían que despejar el templo porque llegaría el Señor, comenzaron inmediatamente a adornar con alegría el camino con frondas, flores y frutos. Los amigos de Jesús, que habían sido avisados por los discípulos enviados a Jerusalén,
innumerables extranjeros y judíos que estaban viniendo a la ciudad para la fiesta. Todos los caminos bullían de viajeros, y muchos judíos que escucharon el último discurso de Jesús se amontonaban en la parte de la ciudad por la que el Señor iba a pasar. Se encontraban también muchas personas que oyeron hablar del despertar de Lázaro en los lejanos países donde vivían y deseaban ver a Jesús. Cuando se difundió la noticia de que se estaba acercando, todos fueron a su encuentro. El camino que une Betfagé con Jerusalén pasaba por el Monte de los Olivos, que no era tan alto como aquel en el que se asentaba el templo, pero desde allí éste aparecía visible en toda su grandeza. El camino hasta Jerusalén era muy agradable y discurría entre huertos y jardines. Los apóstoles y los discípulos que estaban en torno a Jesús cantaban jubilosos, y el pueblo iba a su encuentro desde la ciudad. Llegaron, sin embargo, vestidos con sus túnicas solemnes, muchos jefes de los sacerdotes que pararon a los apóstoles, que se quedaron desconcertados y no supieron qué decir. Los sacerdotes entonces se dirigieron a Jesús y le preguntaron el porqué de aquel largo cortejo y cómo no prohibía a su gente armar tanto alboroto. Él respondió que si sus amigos callaban, las piedras del camino comenzarían a hablar. Entonces los sacerdotes se retiraron, pero convocaron consejo y enviaron personas a espiar lo que Jesús iba a hacer. La gente seguía rompiendo ramos y esparciéndolos por el camino, y extendía también sus vestidos. Los niños y los jóvenes dejaron las escuelas e hicieron fiesta en medio de la multitud. Jesús derramaba lágrimas de emoción, y los apóstoles lloraron también cuando dijo que muchos que ahora se alegraban y hacían fiesta, pronto lo ignorarían, y además uno de ellos lo traicionaría. Miró la ciudad y lloró, porque pronto sería destruida. Cuando llegó a la puerta, el júbilo se hizo aún mayor y le llevaron muchos enfermos. Jesús se paraba a menudo, descendía del asna y curaba a todos sin distinción. Entre la gente estaban también muchos de sus enemigos que gritaban y hacían ruido. En las cercanías del templo, los caminos estaban adornados de manera todavía más suntuosa. El trayecto de la puerta de la ciudad al templo, que normalmente se recorría en una media hora, duró cerca de 3 horas a causa de la gran multitud. Los judíos cerraron todas las casas y la puerta de la ciudad, de tal forma que cuando Jesús bajó del asna delante del templo y los discípulos quisieron retirarla, tuvieron que esperar hasta la tarde antes de poder salir de la ciudad. Regreso a Betania. Por la tarde, la puerta de Jerusalén fue abierta de nuevo. Las mujeres marcharon enseguida a Betania. Jesús y los apóstoles las siguieron más tarde. Cuando en la oscuridad el Señor entró en el patio con los apóstoles, Magdalena le lavó los pies y se los secó con una tela que tenía sobre el hombro. Había preparado para todos una ligera comida. Mientras comían, Magdalena se acercó al Señor y derramó ungüento perfumado sobre su cabeza. Vi que Judas, pasando al lado, refunfuñaba y ella le respondía que no haría nunca lo suficiente para dar gracias al Señor por lo que había hecho por ella y por su hermano. Después de la comida, Jesús enseñó durante un poco de tiempo. A continuación, él y los apóstoles durmieron unas horas. El cenáculo. Sobre el lado meridional de la montaña de Sión se halla una antigua y sólida casa, entre 2 filas de árboles copudos, en medio de un patio espacioso cercado de buenas paredes. Al lado izquierdo de la entrada se ven otras habitaciones contiguas a la pared. A la derecha, la habitación del mayordomo, y al lado la que la Virgen y las santas mujeres ocuparon con más frecuencia después de la muerte de Jesús. El cenáculo
antiguamente más espacioso, había servido entonces de habitación a los audaces capitanes de David. En él se ejercitaban en manejar las armas. Antes de la fundación del templo, el Arca de la Alianza había sido depositada allí bastante tiempo, y aún hay vestigios de su permanencia en un lugar subterráneo. Yo he visto también al profeta Malaquías escondido debajo de las mismas bóvedas. Allí escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Cuando una gran parte de Jerusalén fue destruida por los babilonios, esta casa fue respetada. Vi a Pedro y a Juan en Jerusalén entrar en una casa que pertenecía a Serafia. Tal era el nombre de la que después fue llamada Verónica. Los dos apóstoles tomaron allí, entre otras cosas, el cáliz de que se sirvió el Señor para la institución de la Sagrada Eucaristía. El cáliz que los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos y de gran antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Había sido vendido a un aficionado de antigüedades, y comprado por Serafia, había servido ya muchas veces a Jesús para las celebraciones de las fiestas, y desde ese día fue propiedad constante de la Santa Comunidad Cristiana. El gran cáliz estaba puesto en una azafata, y alrededor había 6 copas. Dentro de él había otro vaso pequeño, y encima un plato con una tapadera redonda. En su pie estaba embutida una cuchara que se sacaba con facilidad. El gran cáliz se ha quedado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta villa. Aparecerá a la luz como ha aparecido esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas, que bebían en ellas una bebida misteriosa cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estaba en casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semíramis a la tierra de Canaán, cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio donde se edificó después Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este patriarca. Jesús va a Jerusalén. Por la mañana, mientras los 2 apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, hizo una despedida tierna a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablar solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo que María Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y que por ese motivo el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén con pretexto de hacer un pago. Corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le presentaron a los soldados encargados de prender al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todas sus tramas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia, y no combatía estas pasiones. Había hecho milagros y curaba enfermos en ausencia de Jesús. Cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder, ella le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él. Pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste. El Señor le dio las gracias como un hijo piadoso por todo el amor que le tenía. Se despidió otra vez de todos, dando todavía diversas instrucciones.
Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Anduvieron al pie del monte de los Olivos, en el valle de Josafat y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces les había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que tenía. Decía esto el Señor con una expresión tan dulce en su cara que su alma parecía salirse por todas partes y que se deshacía en amor, esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron, creyeron que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierran los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Cuando Pedro y Juan vinieron al cenáculo con el cáliz, todos los vestidos de la ceremonia estaban ya en el vestíbulo. Enseguida se fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la Pascua en el cenáculo vinieron después. La última cena. Anuncio de la traición de Judas. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. El Salvador con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliacim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de San Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia. Continuamente ocupado en su trama, no había vuelto cuando el sacrificio del cordero. Vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy tierno. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 118. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, pero que por esta razón el cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Los vasos y los instrumentos necesarios fueron preparados. Trajeron un cordero pequeñito, adornado con una corona, que fue enviado a la Santísima Virgen al sitio donde estaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado con la espalda sobre una tabla por el medio del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello, y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño y le trajeron un ramo de hisopo que mojó en la sangre. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, y fijó sobre la puerta el ramo teñido de sangre. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después se fueron a la extremidad de la sala, cerca del hogar donde había estado en otro tiempo el arca de la alianza. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas estaban cerradas mientras tanto. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla,
Las patas de adelante estaban atadas a un palo puesto al revés. Las de atrás estaban extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de adelante que de atrás. Se arremangaron los vestidos hasta la cintura. Tenían también unas mangas anchas arremangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor, y llenó 6 copas, que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino y Jesús decía: «Tomad este vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer cantaron. Jesús rezó o enseñó, y habiéndose lavado otra vez las manos, se sentaron en las sillas. Al principio estuvo muy afectuoso con sus apóstoles. Después se puso serio y melancólico y les dijo: «Uno de vosotros me venderá, uno de vosotros, cuya mano está conmigo en esta mesa». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban a su lado y encargó a Judas, sentado enfrente, que la distribuyera por su lado. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería darle un aviso, pues que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?», pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús, y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús, y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso que quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios: «Este a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando el Señor mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó también: «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con una afección cordial, para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de rabia. Yo vi durante la comida una figura horrenda sentada a sus pies y que subía algunas veces hasta su corazón.
Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. Lavatorio de pies. Se levantaron de la mesa y mientras arreglaban sus vestidos según costumbre para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo y salió de la sala con sus criados. De pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar Jesús, envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo, y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo, y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terrestre que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que llevara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala en donde el mayordomo había puesto otro baño vacío. Entró Jesús de un modo muy humilde, reprochando a los apóstoles con algunas palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron en el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Con la extremidad de la toalla que lo ceñía los limpiaba. Estaba lleno de afección mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, éste quiso detenerlo por humildad y le dijo: «Señor, ¿vos lavarme los pies?». El Señor le respondió: «Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde». Me pareció que le decía aparte: «Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza acompañará a tus sucesores hasta el fin del mundo». Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo: «Cuando yo me vaya, Él ocupará mi lugar». Pedro le dijo: «Vos no me lavaréis jamás los pies». El Señor le respondió: «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro añadió: «Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús respondió: «El que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies, está purificado en todo el resto. Vosotros, pues, estáis purificados, pero no todos». Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, se ensucian constantemente si no se tiene una grande vigilancia. Este lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación demasiado grande de su maestro. No sabía que Jesús al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a sus pies, le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía y hablaba con Juan.
Pedro se irritó y le dijo: Judas, el Maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva, como: Señor, Dios me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bastante bajo para que no le oyeran, y además estaban ocupados en ponerse su calzado. En toda la pasión, nada afligió más al Salvador que la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago. Enseñó sobre la humildad. Les dijo que el que servía a los otros era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies los unos a los otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que los habían levantado para comer el Cordero Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa que había alzado un poco. Habiéndola puesto en medio de la sala, colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a buscar el cáliz que habían traído de la casa de Serafia. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada con 3 panes ácimos, blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido y la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad del más santo sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. El Señor estaba entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas, todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo le vi explicando la cena y toda la ceremonia. Sacó del azafate en el cual estaban los vasos una tablita, tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esta tapa. Sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño y puso a derecha y a izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos, según yo creo. Elevó con sus 2 manos la patena con los 2 panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó de un modo extraordinario el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Les dijo que les iba a dar todo lo que tenía, es decir, a sí mismo, y fue como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Oró y enseñó todavía. Todas sus palabras salían de su boca como el fuego de la luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, un resplandor salía de él.
Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Yo los vi a todos penetrados de luz. Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento, pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles. Elevó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su cara y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía, estaba transfigurado y transparente. Parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas y Pedro la presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Yo creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. El Señor echó en un vasito un resto de sangre divina que quedó en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos en el cáliz y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz y el resto lo echó en las copas y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida limpió el cáliz, metió dentro el vasito donde estaba el resto de la sangre divina, puso encima la patena con el resto del pan consagrado, le puso la tapadera, envolvió el cáliz y lo colocó en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. Había en todo lo que Jesús hizo durante la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Jesús unge a los apóstoles. Jesús hizo una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo, y de qué modo debían, por grados, enseñar y publicar este misterio. Les enseñó cuándo debían comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Virgen Santísima, cómo debían consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el Consolador. Les habló después del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Había 3 cajas, 2 contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Enseñó cómo se debía hacer esa mezcla, a qué partes del cuerpo se debía aplicar y en qué ocasiones. Habló de diversas unciones, sobre todo de las de los reyes, y dijo que aún los reyes inicuos que estaban ungidos recibían de la unción una fuerza particular. Después vi a Jesús ungir a Pedro y a Juan. Les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las manos poniendo el dedo pulgar en cruz y se inclinaron profundamente delante de él hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano, y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo la consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello, y a los otros se la colocó sobre el hombro derecho. Yo vi que Jesús les comunicaba por esta unción algo esencial y sobrenatural que no sé explicar. Les dijo que recibiendo el Espíritu Santo consagrarían el pan y el vino
y darían la unción a los apóstoles. Me fue mostrado aquí que el día de Pentecostés, antes del gran bautismo, Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y 8 días después a muchos discípulos. Juan, después de la resurrección, presentó por primera vez el Santísimo Sacramento a la Virgen Santísima. Esta circunstancia fue celebrada entre los apóstoles. La Iglesia no celebra ya esta fiesta, pero la veo celebrar en la Iglesia triunfante. Los primeros días después de Pentecostés, yo vi a Pedro y a Juan consagrar solos la Sagrada Eucaristía. Más tarde, los otros hicieron lo mismo. El Señor consagró también el fuego en una copa de hierro, y tuvieron cuidado de no dejarlo apagar jamás. Fue conservado al lado del sitio donde estaba puesto el Santísimo Sacramento, en una parte del antiguo hornillo pascual, y de allí iban a sacarlo siempre para los usos espirituales. Todo lo que hizo entonces Jesús estuvo muy secreto, y fue enseñado solo en secreto. La Iglesia ha conservado lo esencial, extendiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo para acomodarlo a sus necesidades. Cuando estas santas ceremonias se acabaron, el cáliz que estaba al lado del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina, y desde entonces fue el santuario. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron el santuario y el cenáculo en la ausencia de los apóstoles. Jesús hizo todavía una larga instrucción y rezó algunas veces. Con frecuencia parecía conversar con su Padre Celestial. Estaba lleno de entusiasmo y de amor. Los apóstoles, llenos de gozo y de celo, le hacían diversas preguntas, a las cuales respondía. La mayor parte de todo esto debe estar en la Sagrada Escritura. El Señor dijo a Pedro y a Juan diferentes cosas que debían comunicar después a los otros apóstoles, y estos a los discípulos y a las santas mujeres, según la capacidad de cada uno para estos conocimientos. Yo he visto siempre así la Pascua y la institución de la Sagrada Eucaristía. Se ve el interior de los corazones, se ve el amor y la fidelidad del Salvador, se sabe todo lo que va a suceder. Como sería posible observar exactamente todo lo que no es más que exterior, se inflama uno de gratitud y de amor. No se puede comprender la ceguedad de los hombres, la ingratitud del mundo entero y sus pecados. Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituido el Santísimo Sacramento del altar, salió del cenáculo con los 11 apóstoles, su alma estaba turbada y su tristeza se iba aumentando. Condujo a los 11 por un sendero apartado al valle de Josafat. Cuando estuvieron delante de la puerta, yo vi la luna, que aún no estaba del todo llena, levantarse sobre la montaña. El Señor, andando con ellos en el valle, les dijo que volvería a este sitio a juzgar al mundo, que entonces los hombres temblarían y gritarían: «Montes, cubridnos». Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron lo que les sucedió con frecuencia esta misma noche, que la debilidad y la fatiga lo hacían delirar. Les dijo también: «Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea». Los apóstoles conservaban aún algo del entusiasmo y del recogimiento que les habían comunicado la Santa Comunión y los discursos solemnes y afectuosos de Jesús. Lo rodeaban, pues, y le expresaban su amor de diversos modos, protestando que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles en el mismo sentido y dijo Pedro: «Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás». El Señor le predijo que antes que el gallo cantara, lo negaría 3 veces, y Pedro insistió de nuevo y le dijo: «Aunque tenga que morir contigo,
jamás te negaré. Así hablaron también los demás. Andaban y se paraban alternativamente, y la tristeza de Jesús aumentaba cada vez más. Querían ellos consolarlo de un modo puramente humano, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se cansaron en esta vana tentativa, comenzaron a dudar y vino sobre ellos la tentación. Atravesaron el torrente Cedrón, no por el puente a donde fue conducido preso Jesús más tarde, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, está a media legua del cenáculo. Desde el cenáculo hasta la puerta del valle de Josafat hay un cuarto de legua, y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. Este sitio donde Jesús en los últimos días había pasado algunas noches con sus discípulos, se componía de varias casas vacías y abiertas, y de un gran huerto rodeado de un seto a donde no había más que plantas de adorno y árboles frutales. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este huerto, que era un lugar de recreo y de oración. Había en él chozas de follaje donde permanecieron 8 días algunos apóstoles, a los cuales se juntaron más tarde otros. El huerto de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino. Franco al paso lo cercaba solo una tapia baja y era más pequeño que el de Getsemaní. Había en él grutas, terraplenes y muchos olivos, y fácilmente se encontraban sitios a propósito para la oración y para la meditación. Jesús fue a orar al más retirado de todos. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. Jesús estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos permanecían sobrecogidos, y Jesús dijo a 8 de los que lo acompañaban que se quedasen en el huerto de Getsemaní mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y entró en el huerto de los olivos. «Mi alma está triste hasta la muerte», respondió Jesús, y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: «Quedaos ahí, velad y orad conmigo para no caer en tentación». Jesús bajó un poco a la izquierda y se ocultó debajo de un peñasco en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba poco a poco en esta gruta, y las plantas asidas al peñasco formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca un abrigo contra la tempestad, pero las visiones amenazadoras le seguían y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al monte de los olivos, habían venido Adán y Eva expulsados del paraíso sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Me pareció que Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así, concentrado en su pura, amante e inocente humanidad y armado solo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y a los padecimientos. Postrado en tierra, inclinado su rostro ya anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y se ofreció en la oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús y, haciendo pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles, gritaba a su santa humanidad: «¿Cómo?
¿Tomarás tú este también sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Salió empero del cielo un rayo semejante a una vía luminosa. Era un ejército de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi que lo animaban y confortaban. El resto de la gruta estaba lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos sobre sí, pero su corazón, lleno del más perfecto amor de Dios y de los hombres, estaba cruelmente angustiado bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de crímenes pasó sobre su alma como un océano, Satanás le suscitó, como en el desierto, tentaciones innumerables. Se atrevió a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones diciéndole: ¿Cómo? ¿Tú quieres tomar todo eso sobre ti? ¿Tú que no eres puro? Y entonces, con una impudencia infernal, le hacía inculpaciones imaginarias. Le atribuía las faltas de sus discípulos, los escándalos que habían dado, la perturbación causada en el mundo renunciando a los usos antiguos. Satanás se hizo el fariseo más hábil y más severo. Le reprendió el haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto, el no haber salvado a Juan Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegido hombres infames, el no haber curado a muchos enfermos, el haber causado perjuicio a los habitantes de Gerasa, permitiendo a los poseídos entrar en sus cubas y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar, el haber abandonado su familia y dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó delante del alma de Jesús, para turbarlo, todo lo que hubiera reprochado en el momento de la muerte a un hombre ordinario que perpetrara todas estas acciones sin un motivo superior, pues le había sido ocultado que Jesús fuese el Hijo de Dios, y lo tentaba como si fuese solo el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador dejó predominar tanto en él su santa humanidad, que quiso sufrir las tentaciones que asaltan al hombre justo en la muerte, el mérito de sus buenas obras. Para beber todo el cáliz de agonía, permitió que el espíritu malo tentara su humanidad como podría tentar a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor propio, además del que pueden tener por los méritos de Jesús. No hubo una de esas acciones que no le sirviera de acusación, y entre otras, lo acusó de haber recibido de Lázaro y de haber malgastado el precio de la propiedad de María Magdalena en Magdalum. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos, y del círculo de tentaciones que lo rodeaban, vi salir hacia mí como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Mientras Satanás lo abrumaba con tales inculpaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera, pero cuando habló de la venta de la posesión de Magdalena, no pude contenerme y le dije: ¿Cómo te atreves a reprochar como un pecado la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor emplear esta cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia, en rescatar en Tirza a 27 pobres presos por deudas. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después se recogió y dijo: Que se haga tu voluntad. Su voluntad era la de su Padre, pero abandonado por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Yo vi la caverna llena de formas espantosas, vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre al aspecto de los padecimientos expiatorios, le asaltaban bajo la figura de espectros horrendos. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, lo inundaba el sudor y se estremecía de horror. Por fin se levantó.
Le temblaban las rodillas, apenas podía sostenerse. Tenía la fisonomía descompuesta y estaba desconocido, pálidos los labios y erizados los cabellos. Eran cerca de las 10 cuando se levantó y temblando, cayéndose a cada paso, bañado de un sudor frío, fue a donde estaban los 3 apóstoles. Subió a la izquierda de la gruta, al sitio donde éstos se habían dormido, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud. Jesús vino a ellos como un hombre cercado de angustias a quien el temor obliga a recurrir a sus amigos, y semejante al buen pastor, que avisado de un peligro próximo, viene a visitar su rebaño amenazado, pues no ignoraba que ellos también estaban en la angustia y la tentación. Las terribles visiones le asediaban implacables en este corto camino. Hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó junto a ellos lleno de tristeza y de inquietud, y dijo: «Simón, ¿duermes?». Se despertaron al punto, se levantaron y les dijo en su abandono: «¿No podíais velar una hora conmigo?». Cuando lo vieron descompuesto, pálido, temblando, empapado en sudor, cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no supieron qué pensar. Y si no se les hubiera aparecido rodeado de una luz radiante, lo hubiesen desconocido. Juan le dijo: «Maestro, ¿qué tenéis? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir?». Jesús respondió: «Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años más, no bastarían para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros 8. Los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían mucho y dudarían de mí, porque verían al Hijo del Hombre transfigurado y también en su oscuridad y desamparo. Pero velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Quería así animarlos a la perseverancia y anunciarles la lucha de su naturaleza humana contra la muerte y la causa de su debilidad. Les habló todavía en su tristeza y estuvo cerca de un cuarto de hora con ellos. Se volvió a la gruta, creciendo siempre su angustia. Ellos extendían las manos hacia él, lloraban, se echaban en los brazos los unos de los otros y se preguntaban: «¿Qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? ¿Está en un abandono completo?». Comenzaron a orar con la cabeza cubierta, llenos de ansiedad y de tristeza. Todo lo que acabo de decir ocupó el espacio de hora y media desde que Jesús entró en el huerto de los Olivos. En efecto, dice la Escritura: «¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora?». Pero esto no debe entenderse a la letra y según nuestro modo de contar. Los 3 apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero. Después se habían dormido porque habían caído en tentación por falta de confianza. Los otros 8 que se habían quedado a la entrada no dormían. La tristeza que encerraban los últimos discursos de Jesús los había puesto en gran desasosiego. Erraban por el monte de los Olivos para buscar algún refugio en caso de peligro. Jesús en el monte de los Olivos. Había poco ruido en Jerusalén. Los judíos estaban en sus casas ocupados en los preparativos de la fiesta. Vi acá y allá amigos y discípulos de Jesús que andaban y hablaban juntos. Parecían inquietos y como si esperasen algún acontecimiento. La madre del Señor, Magdalena, Marta, María hija de Cleofás, María Salomé y Salomé, habían ido desde el cenáculo a la casa de María, madre de Marcos. María, asustada de lo que decían sobre Jesús, quiso venir al pueblo para saber noticias suyas. Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón vinieron a verla para tranquilizarla.
pues habiendo tenido conocimiento de las tristes predicciones de Jesús en el cenáculo, habían ido a informarse a casa de los fariseos conocidos suyos, y no habían oído que se preparase ninguna tentativa contra Jesús. Decían que el peligro no debía ser tan grande, que no asaltarían al Señor hallándose tan próxima la fiesta. Ellos no sabían nada de la traición de Judas. María les habló de la agitación de éste en los últimos días, de qué manera había salido del cenáculo, seguramente había ido a denunciar a Jesús. Ella le había dicho con frecuencia que era un hijo de perdición. Las santas mujeres se volvieron a casa de María, madre de Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se prosternó con el rostro sobre el suelo y los brazos extendidos, y en esta actitud rogó a su Padre Celestial. Pero hubo una nueva lucha en su alma que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle en una serie de visiones todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado. Le mostraron cuál era la belleza del hombre antes de su caída, y cuánto le había desfigurado y alterado ésta. Vio el origen de todos los pecados en el primer pecado, el significado y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos sobre las fuerzas del alma humana, y también la esencia y el significado de todas las penas correspondientes a la concupiscencia. Le mostraron, en la satisfacción que debía de dar a la divina justicia, un padecimiento de cuerpo y alma, comprendiendo todas las penas debidas a la concupiscencia de toda la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, exenta de pecado del Hijo de Dios. Los ángeles le presentaban todo esto bajo diversas formas, y yo percibía lo que decían a pesar de que no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El horror de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, noté en los ángeles un movimiento de compasión. Hubo un punto de silencio. Me pareció que deseaban ardientemente consolarle y que por eso oraban ante el trono de Dios. Hubo como una lucha de un instante entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Una imagen de Dios me fue presentada, no como tantas veces sobre un trono, sino en forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre y como retirada en su seno. La persona del Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, estaba como entre ellos, y sin embargo no formaban más que un solo Dios, pero eso es indecible. Tuve más bien un sentimiento interno que una visión con formas distintas. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Vi esto en el momento de la compasión de los ángeles, cuando desearon consolar a Jesús, y en efecto recibió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció, y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevas acometidas. Cuando el Salvador en el Monte de los Olivos quiso poner a prueba y dominar esta violenta repugnancia de la naturaleza humana contra el dolor y la muerte, que hace parte de todo padecimiento, fue permitido al tentador hacer con él lo que hace con el hombre que quiere sacrificarse por una causa santa. En la primera agonía, Satanás presentó al Señor la enormidad de la deuda que quería satisfacer y llevó la audacia hasta buscar culpas en las obras mismas del Salvador. En la segunda agonía, Jesús vio, en toda su extensión y su acervidad, el padecimiento expiatorio necesario para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles, pues no pertenece a Satanás hacer ver que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede mostrar las obras de la misericordia divina. Jesús, que había resistido victoriosamente a todos estos combates por su abandono completo a la voluntad de su Padre Celestial,
hubo de verse aún estrechado en un nuevo círculo de horribles visiones que le fueron presentadas. La duda y la inquietud que preceden al sacrificio en el hombre que se ofrece por víctima asaltaron el alma del Señor, que se hizo esta terrible pregunta: ¿cuál será el fruto de este sacrificio? Y el cuadro más terrible vino a oprimir su amante corazón. Cuando Dios creó el primer Adán, le envió un sueño, abrió su costado, tomó una de sus costillas, hizo a Eva su mujer, la madre de todos los vivos. La condujo delante de Adán y éste dijo: Esta es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este fue el casamiento del cual está escrito: Este sacramento es grande en Jesucristo y en su Iglesia. Jesucristo, el nuevo Adán, quería también dejar venir sobre él el sueño, el de la muerte sobre la cruz. Quería también dejar abrir su costado, a fin de que la nueva Eva, su esposa virginal, la Iglesia, madre de todos los vivos, fuera formada. Quería darle la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu, las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra. Quería darle los sacramentos santos, para que fuera una esposa pura, santa y sin mancha. Quería ser su cabeza. Nosotros debíamos ser sus miembros sometidos a la cabeza, el hueso de sus huesos, la carne de su carne. Al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte por nosotros, dejó también a su padre y a su madre, y se unió a su esposa la Iglesia. Se ha hecho una sola carne con ella, alimentándola con el Santísimo Sacramento del altar, en donde se une continuamente con nosotros. Quería estar en la tierra con la Iglesia hasta que fuésemos todos reunidos con ella por medio de él, y ha dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A fin de ejercer este amor inconmensurable para los pecadores, el Señor se hizo hombre y hermano de estos mismos pecadores para tomar sobre sí el castigo debido a todos sus crímenes. Había visto con grande tristeza la inmensidad de esta deuda y la de los padecimientos que debían satisfacer por ella, y sin embargo se había abandonado gustoso, como víctima expiatoria, a la voluntad de su Padre, pero ahora veía los combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial. Veía, en fin, la enorme ingratitud de los hombres. Se aparecieron a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la Iglesia primitiva tan pequeña y a medida que iba creciendo, vio las herejías y los sistemas asaltarla en ruda irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la astucia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad que Él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia, todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos. Los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían o se lo imaginaban. Y todos rasgaban el vestido inconsútil de la Iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que les tendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. Vio infinidad de otros que no se atrevían a dejarlo abiertamente, pero que se alejaban con disgusto de las llagas de su Iglesia, como el levita se alejó del pobre asesinado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre cuando llega la noche, cuando vienen los malhechores, a los cuales la negligencia o la malicia ha abierto la puerta. Vio a todos esos hombres, tan pronto separados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres, tan pronto como un rebaño extraviado, abandonado a los lobos,
conducido por mercenarios a los malos pastos, rehusando entrar en el redil del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Erraban sin patria en el desierto, en medio de arenas agitadas por el viento. No querían ver su ciudad edificada sobre la montaña para que no pudiera esconderse la casa de su esposa, su iglesia, erigida sobre la roca, a cuyo lado había prometido estar hasta el fin de los siglos. Edificaban sobre la arena chozas que hacían y deshacían sin cesar, pero en las cuales no había altar ni sacrificio. Tenían veletas sobre los tejados, y sus doctrinas cambiaban como el viento. Por eso estaban en contradicción los unos con los otros. No podían entenderse, y jamás conservaban posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban los escombros contra la piedra angular de la iglesia, que estaba inmóvil. Viviendo muchos de ellos en las tinieblas, no venían hacia la luz puesta en el candelero en la casa de la esposa, pero andaban con los ojos cerrados en los jardines de la iglesia, no viviendo más que de los perfumes que se exhalaban de ella. Tendían los brazos hacia ídolos nebulosos y seguían a los astros errantes que los conducían a pozos sin agua. En el borde del precipicio no querían escuchar a la esposa que los llamaba, y devorados por el hambre, se reían con insultante piedad de los servidores y de los mensajeros que los convidaban al festín nupcial. No querían entrar en el jardín, pues temían las espinas del seto. Satisfechos de sí mismos, no tenían ni trigo para el hambre, ni vino para la sed, y ofuscados con su propia luz, apellidaban invisible a la iglesia del Verbo humanado. Jesús los vio a todos, lloró por ellos, quiso sufrir por todos los que no lo ven y que no quieren llevar su cruz con él a la ciudad edificada sobre la piedra, a la cual se ha dado en el Santísimo Sacramento, y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán nunca. En estas pinturas dolorosas que pasaban delante del alma de Jesús, vi a Satanás que le arrancaba con violencia para ahogarlos una multitud de hombres rescatados con su sangre y ungidos con su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Todas estas apariciones en que la voz del tentador repetía sin cesar: ¿quieres tú sufrir por estos ingratos?, venían sobre Jesús con tanta impetuosidad que una angustia indecible oprimía su humanidad. Jesucristo, el Hijo del Hombre, luchaba y juntaba las manos, caía como abrumado sobre sus rodillas, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia de sufrir tanto por una raza tan ingrata, que el sudor de sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. En medio de su abandono, miraba alrededor como para hallar socorro, y parecía tomar al cielo, la tierra y los astros del firmamento por testigos de sus padecimientos. Jesús elevó la voz y dio gritos dolorosos. Los 3 apóstoles se despertaron, escucharon y quisieron ir hacia él. Pero Pedro detuvo a los otros 2 y dijo: «No os mováis, yo voy a él». Lo vi correr y entrar en la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?», y se quedó temblando a la vista de Jesús, ensangrentado y aterrorizado. Jesús no le respondió y no hizo caso de él. Pedro se volvió a los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza se aumentó, cubriéndose la cabeza, y lloraron orando. Jesús en el Monte de los Olivos. Las imágenes horrendas de la ingratitud de los hombres futuros, cuya deuda tomaba sobre sí, eran cada vez más terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por esos ingratos? Oh Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que tu voluntad se haga y no la mía». En medio de todas esas apariciones, yo veía a Satanás moverse bajo diversas formas horribles que representaban diferentes especies de pecados. Tan pronto aparecía como un hombre negro,
tan pronto bajo la figura de tigre, tan pronto bajo la de una zorra, de un lobo, de dragón, de serpiente. No era precisamente la forma misma de estos animales, sino solo el principal carácter de su naturaleza mezclado con otras formas horrendas. No tenía nada semejante a una criatura completa, eran solo símbolos de abominación, de discordia, de contradicción, de pecado, en fin, formas de demonio. Estas figuras diabólicas empujaban, arrastraban, laceraban a los ojos de Jesús una multitud de hombres por cuya redención entraba en el camino doloroso de la cruz. Al principio vi rara vez a la serpiente, después la vi aparecer con una corona en la cabeza. Su tamaño era monstruoso, su fuerza parecía desmedida, y llevaba contra Jesús innumerables legiones de todos los tiempos, de todas las razas. Armadas de toda especie de instrumentos de destrucción, combatían alguna vez las unas contra las otras, y después se volvían contra el Salvador con rabia. Era un horrible espectáculo, pues lo llenaban de ultrajes, de maldiciones, lo herían, lo golpeaban. Sus armas, sus espadas, sus palos iban y venían sin cesar, cayendo sobre el grano de trigo celeste, descendido sobre la tierra para morir, a fin de alimentar eternamente a todos los hombres con el pan de vida. En medio de esas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera experimentado sus golpes, vacilante en extremo, tan pronto se levantaba como caía, y la serpiente en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, desollando a todos los que derribaba. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesús, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio, desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños, ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de sus padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos de estos de coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las santas ceremonias en las que toman parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados como llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en el polvo y la inmundicia, y el culto divino estaba, si no profanado interiormente, a lo menos deshonrado en lo exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior, pues vi negligencias iguales en iglesias ricas o a lo menos acomodadas. Vi otras muchas a donde un lujo mundano había reemplazado los magníficos ornamentos de una época más piadosa. Muchas veces los pobres estaban mejor asistidos en sus chozas que el Señor del cielo y de la tierra en su iglesia. Ah,
Cuánto contristaba a Jesús la inhospitalidad de los hombres después de haberse dado a ellos como alimento. Seguramente que no se necesita ser rico para recibir al que recompensa centuplicado un vaso de agua dado en su nombre al que tiene sed. Pero Él, que tiene tanta sed de nosotros, ¿no tiene derecho a quejarse cuando el vaso es impuro y el agua corrompida? Por consecuencia de estos descuidos, vi a los débiles escandalizados, el sacramento profanado, la iglesia abandonada, los sacerdotes despreciados, la impureza y la negligencia se extendían hasta las almas de los fieles. Dejaban sin purificar el tabernáculo de su corazón cuando Jesús bajaba a él, como dejaban el tabernáculo puesto sobre el altar. Aunque hablara un año entero, no podría contar todas las afrentas hechas a Jesús en el Santísimo Sacramento que supe de esta manera. Vi a los autores de ellas asaltar al Señor y herirlo con diversas armas, según la diversidad de sus ofensas. Vi cristianos irreverentes de todos los siglos, sacerdotes frívolos o sacrílegos, una multitud de comuniones tibias o indignas, guerreros furiosos profanando los vasos sagrados, servidores del demonio empleando la Sagrada Eucaristía en los misterios de un culto infernal. Vi entre ellos gran número de doctores, esclavos de la herejía por sus pecados, atacando a Jesucristo en el Santísimo Sacramento de su Iglesia y arrancando de su corazón por medio de sus seducciones una multitud de hombres por los cuales había vertido su sangre. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Yo veía la Iglesia como el cuerpo de Jesús y una multitud de hombres que se separaban de ella y que rasgaban y arrancaban pedazos enteros de su carne viva. Jesús los miraba con ternura y gemía al verlos perderse. El que se había dado a nosotros por alimento en el Santísimo Sacramento, a fin de juntar en un solo cuerpo, el de la Iglesia, su esposa, a los hombres separados y divididos a lo infinito, se veía despedazado en ese mismo cuerpo, pues su principal obra de amor, la Eucaristía, a donde todos los hombres debían consumirse en la unidad, se convertía por la malicia de los falsos doctores en piedra de choque y de separación. Vi de este modo pueblos enteros arrancados de su seno y privados de participación en el tesoro de la gracia legado a la Iglesia. Por fin, vi todos los que estaban separados de ella, sumergidos en la incredulidad, la superstición, la herejía, la falsa filosofía mundana. Llenos de furor, se reunían en grandes bandos para atacar a la Iglesia, excitados por la serpiente que se agitaba en medio de ellos. Era lo mismo que si Jesús se hubiera sentido despedazar. Vi las gotas de sangre caer sobre la pálida faz del Salvador. Sus cabellos estaban pegados y erizados sobre su cabeza, y su barba ensangrentada y en desorden, como si la hubieran querido arrancar. Después de la visión de que acabo de hablar, huyó fuera de la caverna y volvió hacia los discípulos. Mas su modo de andar era como el de un hombre cubierto de heridas y que, cargado con una muela inmensa, tropezaba a cada paso. Cuando vino a los apóstoles, no estaban estos acostados para dormir como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta, doblegados sobre las rodillas en la misma posición que tiene la gente de este país cuando está de luto o quiere orar. Se quedaron traspuestos, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos y se despertaron. Pero cuando a la luz de la luna lo vieron delante, de pie, con la cara pálida y ensangrentada, el pelo en desorden y los ojos cansados, no lo conocieron de pronto, pues estaba muy desfigurado. Al verle juntar las manos, se levantaron, lo tomaron por los brazos, lo sostuvieron con amor, y él les dijo con tristeza que lo matarían al día siguiente, que lo prenderían dentro de 1 hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. No le respondieron, pues no sabían qué decir. Tal sorpresa les habían causado su presencia y sus palabras, hasta creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerza para andar. Juan y Santiago lo condujeron
y volvieron cuando entró en ella. Eran las 11:15, poco más o menos. Jesús en el Monte de los Olivos. Durante esta agonía de Jesús, vi a la Virgen Santísima llena de tristeza y de amargura en la casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, encorvadas sobre una piedra y apoyadas sobre sus rodillas. Muchas veces perdió el conocimiento, pues vio interiormente muchas cosas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a saber de él, y no pudiendo esperar su vuelta, se fue inquieta con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo, y con frecuencia extendía sus brazos hacia el Monte de los Olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado de un sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quería limpiar el rostro de su hijo. Vi estos impulsos de su alma ir hasta Jesús, que se acordó de su madre, y la miró como para pedirle socorro. Vi esta comunicación entre ambos bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena, y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a los discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su madre, y había visto que sufría mucho por él, y que no le volvería a ofender jamás. En aquel momento, los 8 apóstoles vinieron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Estaban perplejos, sin ánimo y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un sitio en donde poder refugiarse y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando le hayan hecho morir? Lo hemos dejado todo por seguirle. Somos pobres y desechados de todo el mundo. Nos hemos dado enteramente a él y ahora está tan abatido que no podemos hallar en él ningún consuelo. Los otros discípulos habían andado errantes de una parte a otra, y habiendo sabido algo de las espantosas profecías de Jesús, se habían retirado los más a Betfagé. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, que luchaba contra la repugnancia de su naturaleza humana y abandonándose a la voluntad de su Padre. Aquí el abismo se abrió delante de él, y los primeros grados del limbo se le presentaron. Vi a Adán y a Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan Bautista, esperando su llegada al mundo inferior con un deseo tan violento que esta vista fortificó y animó su corazón lleno de amor. Su muerte debía abrir el cielo a estos cautivos. Cuando Jesús hubo mirado con emoción profunda estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados futuros que, juntando sus combates a los méritos de su pasión, debían unirse por medio de él al Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Vio la salvación y la santificación saliendo como un río inagotable del manantial de redención abierto después de su muerte. Los apóstoles, los discípulos, las vírgenes y las mujeres, todos los mártires, los confesores y los ermitaños, los papas y los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todo el ejército de los bienaventurados se presentó a su vista. Todos llevaban una corona sobre la cabeza, y las flores de la corona diferían de forma, de color, de olor y de virtud según la diferencia de los padecimientos, de los combates, de las victorias con que habían adquirido la gloria eterna. Toda su vida y todos sus actos, todos sus méritos y toda su fuerza, como toda la gloria de su triunfo, venían únicamente de su unión con los méritos de Jesucristo. La acción y la influencia recíprocas que todos estos santos ejercían unos sobre otros, el modo como participaban de la única fuente, del Santísimo Sacramento y de la pasión del Señor, ofrecían un espectáculo tierno y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, su apariencia y sus vestidos, todo, aunque bien diverso, se contundía en una armonía y unidad infinitas, y esta unidad en la diversidad era producida por rayos de un sol único, por la pasión del Señor,
del Verbo hecho hombre, en quien estaba la vida, luz de los hombres, que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no han comprendido. Era la comunión de los santos futuros que pasaba ante el Espíritu del Salvador, el cual estaba entre los deseos de los patriarcas y el ejército triunfante de los bienaventurados futuros. Estas dos muchedumbres, completándose la una a la otra, rodeaban el corazón amante del Redentor como una corona. Este espectáculo tierno dio al alma de Jesús un poco de alivio y de fuerza. Amaba tanto a sus hermanos y a sus criaturas que hubiera aceptado gustoso todos los padecimientos que iba a sufrir por la redención de una sola alma. Como estas visiones se referían a lo futuro, estaban a cierta altura, pero estas imágenes consoladoras desaparecieron y los ángeles le presentaron su pasión que se acercaba. Vi todas las escenas presentarse delante de él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Yo vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión: la traición de Judas, la huida de los discípulos, insultos delante de Anás y de Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, de Magdalena y de Juan, la abertura del costado, en fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Aceptó todo voluntariamente y a todo se sometió por amor de los hombres. Vio y sintió también el dolor actual de su madre, a quien la unión interior con sus padecimientos había hecho caer sin sentidos en los brazos de sus amigas. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su rostro como un moribundo. Los ángeles desaparecieron, el sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la gruta. Yo vi un ángel bajar hacia Jesús. Era mayor, mucho más parecido a un hombre que los que había visto antes. Estaba vestido como un sacerdote y traía en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. En la boca de este cáliz se veía una cosa ovalada del grueso de una haba, que esparcía una luz rojiza. El ángel, sin bajar hasta el suelo, extendió la mano derecha hacia Jesús, que se enderezó, le metió en la boca este alimento misterioso y le dio de beber en el pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta en meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. Estaba todavía afligido, pero confortado naturalmente hasta el punto de poder ir al sitio donde estaban los discípulos sin caerse y sin sucumbir bajo el peso de su dolor. Estaba pálido, como siempre, pero su paso era firme. Se había limpiado la cara con un sudario y compuesto los cabellos que le caían sobre las espaldas empapados en sangre. Cuando Jesús llegó a sus discípulos, estaban estos acostados como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Ved aquí la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Les dijo: levantaos y andemos. El traidor está cerca, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con animación: Maestro, voy a llamar a los otros para que te defendamos. Pero Jesús le mostró a cierta distancia del valle, del lado opuesto del torrente Cedrón, una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles, y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Les habló todavía con serenidad, les recomendó consolar a su madre, y les dijo: Vamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia en manos de mis enemigos. Entonces salió del huerto de los olivos con sus 3 discípulos, y vino al encuentro de los soldados en el camino que estaba entre aquel y Getsemaní. Cuando la Virgen Santísima volvió en sí entre los brazos de Magdalena y de Salomé, algunos discípulos que habían visto acercarse los soldados vinieron a ella y la llevaron a casa de María, madre de Marcos.
Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús viniendo del cenáculo. La gruta en que Jesús acababa de orar no era la misma donde tenía costumbre de hacerlo en el Monte de los Olivos. Iba ordinariamente a otra más lejos, en donde un día, después de haber maldecido a la higuera estéril, había orado en suma aflicción, extendidos los brazos y recostados sobre una piedra. Las huellas de su cuerpo y de sus manos quedaron estampadas en la piedra y fueron veneradas más tarde, pero ya no se sabía en qué ocasión hubo de verificarse este prodigio. He visto muchas veces semejantes signos sobre la piedra, sea de profetas del Antiguo Testamento, sea de Jesús o de María, o de algunos apóstoles.